is perhaps the single most effective thing that we can do each and every day to reset the health of our brain and our body. And by understanding a little bit more about what sleep is, perhaps we can get the chance to improve both the quantity and the quality of our sleep. Dormir es probablemente lo mejor que podemos hacer cada día para restablecer la salud de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Y si entendiéramos mejor lo que es el sueño, tal vez tendríamos la oportunidad de mejorar la calidad y la cantidad de nuestro sueño. So, exactly what is sleep? Well, sleep, at least in human beings, is subdivided into two main types. On the one hand, we have non-rapid eye movement sleep, or non-REM sleep for short. But on the other hand, we have rapid eye movement sleep, or REM sleep. Pero exactamente, ¿qué es el sueño? El sueño en los seres humanos se divide en dos tipos de sueño. Por un lado tenemos el sueño de movimientos oculares rápidos, o conocidos como NMOR, y por otro lado tenemos el sueño de movimientos oculares rápidos, o sueño MOR. And non-REM sleep has been further subdivided into four separate stages, unimaginatively called stages 1 through 4, increasing in their depth of sleep. And as we go into those light stages of non-REM sleep, your heart rate starts to decrease, your body temperature starts to drop, and your electrical brainwave activity starts to slow down. But as we move in... El sueño NMOR se divide en 4 diferentes fases, conocidas por el nombre de fase 1 a 4, que avanzan mediante el sueño se hace más profundo. Y conforme vamos entrando en la fase del sueño ligero NMOR, nuestro ritmo cardíaco comienza a disminuir, nos baja la temperatura corporal y la actividad eléctrica cerebral se ralentiza. Deeper non-rapid eye movement sleep, stages 3 and 4, now all of a sudden the brain erupts with these huge, big, powerful brain waves. The body is actually recharged in terms of its immune system. We also get this beautiful overhaul of our cardiovascular system. And in fact, upstairs in the brain, deep non-REM sleep will help consolidate memories and fixate them into the neural architecture of the brain. So that's non-REM sleep. Sin embargo, conforme nos adentramos en las fases del sueño NMOR más profundas, las fases 3 y 4 de repente aumentan la actividad cerebral con unas ondas cerebrales de gran magnitud e intensidad. Nuestro organismo ya ha recargado las pilas de su sistema inmunitario, también se renueva nuestro sistema cardiovascular y de hecho el cerebro en el sueño profundo NMOR ayuda a consolidar los recuerdos y a fijarlos en la estructura neuronal. Ese es el sueño NMOR. Let's come on to REM sleep, which is the other main type of sleep. And it's during REM sleep when we principally have the most vivid, the most hallucinogenic types of dreams. The brainwave activity actually starts to speed up again. It's during REM sleep that we receive almost a form of emotional first aid. And it's also during REM sleep where we get a boost for creativity, that it stitches information together so that we wake up with solutions to previously difficult problems that we were facing. Coming back to these... Ahora vemos el sueño MOR, la otra fase principal del sueño. Principalmente en esta fase tienen lugar los sueños más vívidos y los sueños más psicodélicos. La actividad de las ondas cerebrales comienza a acelerarse de nuevo. Durante el sueño MOR recibimos un tipo de primeros auxilios emocionales. También tiene lugar durante esta fase un aumento de la creatividad. La información se asienta y cuando nos levantamos al día siguiente podemos resolver problemas que quizás el día anterior no pudimos. Types of sleep. It turns out that non-REM and REM will play out in a battle for brain domination throughout the night.
And that cerebral war is going to be won and lost every 90 minutes, and then it's going to be replayed every 90 minutes. And what this produces is a standard cycling architecture of human sleep, a standard 90-minute cycle. But what's different, however, is that the ratio of non-REM to REM within those 90-minute cycles changes as we move across the night, such that in the... Volviendo a estos dos tipos de sueño, resulta que el sueño NMOR y MOR se ensarzan en una batalla por dominar el cerebro durante toda la noche. En esta guerra cerebral hay un vencedor y un vencido cada 90 minutos y después vuelve a comenzar. Este ciclo habitual de la estructura del sueño es un ciclo estándar de 90 minutos, pero sí que va cambiando la proporción en la que predomina el sueño NMOR o el MOR durante los ciclos de 90 minutos conforme avanza la noche. First half of the night, the majority of those 90-minute cycles are comprised of lots of deep non-REM sleep, particularly stages 3 and 4 of non-REM sleep. But as we push through to the second half of the night, now that seesaw balance actually shifts over. And instead, most of those 90-minute cycles are comprised of a lot more rapid eye movement sleep or dream sleep, as well as stage 2 non-REM sleep, that lighter form of non-REM sleep. And it turns out that there are implications for understanding how sleep is structured in this way. Let's take someone who typically... Por ejemplo, durante la primera mitad de la noche, en la mayoría de ciclos de 90 minutos, suele predominar el sueño profundo NMOR, concretamente en las etapas 3 y 4. Sin embargo, cuando pasamos a la segunda mitad de la noche, empieza a cambiar las tornas y ahora en la mayoría de los ciclos de 90 minutos predomina mucho más el sueño de movimientos oculares rápidos o sueño paradójico, así como la etapa 2 del sueño NMOR a la fase del sueño NMOR más ligera. Goes to bed at 10 p.m. and they wake up at 6 a.m. So they have an 8-hour sleep window. But this morning, they have to wake up early for an early morning meeting, or they want to get a jump start on the day to get to the gym. And as a consequence, they have to wake up at 4 a.m. in the morning rather than 6 a.m. in the morning. Entender cómo se estructura el sueño puede tener consecuencias positivas. Pongamos de ejemplo una persona que va a la cama a las 10 de la noche y se despierta a las 6 de la mañana. Tiene un margen de sueño de 8 horas. Sin embargo, una mañana se tiene que levantar antes por una reunión de trabajo o tal vez quiera ir al gimnasio. Como consecuencia, se tiene que levantar a las 4 y ya no a las 6. How much sleep have they actually lost? 2 hours out of an 8-hour night of sleep means that they've lost 25% of their sleep. Well, yes and no. They have lost 25% of all of their sleep, but because REM sleep comes mostly in the second half of the night, and particularly in those last few hours, they may have lost perhaps 50, 60, maybe even 70% of all of their REM sleep. So there are real consequences to understanding what sleep is and how sleep is structured. And we'll learn all about the benefits of these different stages of sleep and the detriments that happen when we don't get enough of them in subsequent episodes. ¿Cuánto sueño ha perdido? 2 horas de sus 8 horas habituales suponen una pérdida del 25% del total del sueño. Y sí, pero a la vez no. Ha perdido el 25% del total del sueño, pero como el sueño MOR predomina en la segunda mitad de la noche y en especial las últimas horas, podría haber perdido un 50, 60 o hasta 70% del sueño MOR. Por lo que es muy importante entender lo que el sueño es y cómo se estructura. Aprenderemos más sobre estos beneficios en cada una de las fases del sueño y los efectos negativos que conllevan a la falta de alguna de estas en los siguientes episodios.